muy rápido. En ese proceso, yo creo que sí es un proceso también de negociación cuando tú mueves de lo general hacia el diablo en los detalles, ¿no? Y al fin de cuentas va a salir algo que representa alguna postura de valores y hay que ser explícita. Por ejemplo, la idea de obediencia versus cuestionamiento. Okay. Ahora, para nosotros no era necesario solamente ser sensibles al contexto cultural, pero también evitar un contraprejuicio, un prejuicio, entre comillas, folclórico. Porque también si uno viene de afuera, uno puede decir, ajá, los niños y los padres no quieren que los niños cuestionen, pero no necesariamente es así. Entonces, es aún más complicado cuando se entra en este elemento. Y si uno piensa que cualquier niño indígena vive en dos mundos ahora, y que esta capacidad a cierto nivel de cuestionar, participar en una forma diferente verbalmente que no solo, ¿no?, que antes, puede ser muy importante ahora. Entonces, ¿se deja pasar esto o no? ¿Sí? Muy buena pregunta y muy difícil contestar. ¿Hay alguien más? Por allá en las sedes, alguien alza la mano. UDG solicita permiso para hablar. Adelante. Te abrimos el micrófono. No sé si me escuchan porque es la primera vez que participo. Sí, perfecto. Les agradezco mucho por la invitación. Bueno, muchísimas gracias por la exposición. Me parece fabuloso y me queda de perlas porque justamente voy a presentar una conferencia sobre este tema. También he trabajado sobre infancia y sobre la educación. Me parece un poquito como inevitable tratar tu nombre es Lucía, ¿verdad? ¿Lucía Mantilla? Lucía Mantilla. Sí, claro. Sí. Bueno, soy doctora, estudié antropología, sociología, soy miembro del sistema y todas esas cosas. Quisiera decir tres cositas. Me parece inevitable en este momento que el tema de la calidad esté muy, muy estrechamente vinculado con la reforma educativa que en este momento tenemos tan en puerta. En ese sentido, y voy por aquí, no intento hacer, digamos, un debate político, pero la cuestión de situar los métodos cualitativos como posmodernos es un poquito complicada para quienes hemos estudiado antropología y hemos trabajado desde la multiculturalidad, desde que leímos autores modernos, por decirlo así. Calificar como caótica la diversidad también me parece un poquito problemático. Me parece que debemos verla más en su validez verdadera. Pero bueno, volviendo al punto de los hallazgos. ¿Hasta qué punto podemos ver la cuestión del tema de la calidad, que a mí me parece un tema sumamente serio, es decir, a reflexionar preocupadamente, como un cierto discurso de saber que contiene, digamos, un interés más político que genuinamente educativo en este momento? ¿Por qué este programa, por ejemplo, digamos, mi pregunta es hasta qué punto podemos tomar en cuenta esta versión de las cosas, que no la estoy tomando decente para nada, sino más bien desde justamente una perspectiva posmoderna, como ver esto como un discurso de saber que tiene atrás un interés básicamente político. Las escuelas de calidad, según entiendo, no lo sé, doctores que presentaron esto, son financiadas, de hecho, por el Banco Mundial. ¿Por qué el Banco Mundial está tan interesado en estos procesos de evaluación homogéneos, estandarizados, cuantitativos, típicos del funcional estructuralismo,
en vez de estos procesos que destacan la interculturalidad como el trabajo de ustedes? ¿Y por qué estos trabajos que encajan perfectamente en un diálogo internacional sobre este asunto no han sido escuchados? ¿Cómo podríamos, digamos, operacionalizar, por decirlo de algún modo, cómo podríamos que estos trabajos que son tan importantes, que refieren a un diálogo verdadero de la comunidad, a sus intereses, justamente a sus utopías, se conviertan que sean escuchados, vaya, por las políticas educativas que de todos modos siguen aplicando las encuestas estandarizadas, que siguen siendo caso omiso de las opiniones de las personas, de su diálogo, de sus intereses? Entonces son dos cosas. Primero, ¿por qué no escucharon su propia investigación, que de hecho es del 2003, por ejemplo, y ha habido otras similares desde el punto de vista intercultural, y de todos modos no son escuchadas, en primer lugar? Y hasta qué punto efectivamente en todos estos ánimos de reformas educativas basadas legítimamente en ese discurso de lo estandarizado y de la baja calidad, etcétera, no contienen un interés por privatizar la educación. Esas dos serían mis preguntas, y muchas gracias por dejarme participar. Bueno, gracias por tu pregunta. Sí, estamos en un terreno político. Eso no hace más fácil. Y pude contar 2, 3 anécdotas, pero yo creo que no es el lugar de contarlos. Y yo creo que tienes razón, caótico puede ser exagerado. Yo quise contrastar con la búsqueda de algo que es tan nítida, que es la tendencia, ¿no? Tomamos el camino fácil. Entonces, quito esto de la exposición. En cuanto a métodos cualitativos, cuantitativos, esta evaluación, al fin de cuentas, es una evaluación que es subjetivo en el sentido de quien observa tiene que tratar de hacer un juicio. Y este juicio va a tener diferencias un poquito, yo creo que según quien observa. Tratamos de contrarrestar la idea de lo estandarizado con exactamente este proceso de construir en unos sitios una propia definición de calidad que implica algunos indicadores diferentes. Que un indicador, el concepto de indicador todavía tiene algo de la idea de estandarizado, pero cuando se también pone un indicador que no es sí o no y tiene algo de una continuidad y en un sentido pretende mostrar una dirección en que se quiere ir dentro de esta definición que uno ha hecho. Entonces es un poquito diferente, no es antropológico. No se puede decir que esto es un proceso tampoco etnográfico, no estamos en eso. Ahora, ¿por qué no estamos escuchados? Yo creo que todavía no están listos a escuchar eso. Y no sé si en términos burocráticos que busca otro tipo de solución, se van a escuchar. Nuestra estrategia a propósito fue no ir a educación indígena central, sino trabajar al nivel de Estado con la idea de que en un ambiente más personalizada, menos estandarizada desde el centro, con la gente trabajando en el campo, si se puede llegar a algo que es un tipo de acuerdo y que funciona,
entonces sería posible poner presión desde abajo hacia arriba y no pasando resultados de una investigación a un político pensando que él va a aceptar esto, que para mí no es una forma de, o una forma naive de pensar que uno va a tener incidencia en la política. Bueno, estos 2, 3 comentarios y voy a pasar esto a Paco para suyos. Y yo creo que esa es una pregunta también muy importante y relevante cuando estás trabajando en el concepto de calidad educativa. Hay un discurso sobre la calidad educativa que está siendo a nivel global utilizado. Y nosotros lo que hemos mencionado, como Bob lo menciona muy bien, es el término de la dilema entre una visión moderna y una visión alternativa. La visión moderna ha ganado con la idea del positivismo o racionalismo, que pensamos que podemos alcanzar el futuro, un futuro único y de una manera muy económica y fácil. Y eso en la historia no se comprueba, pero sin embargo en la academia seguimos trabajando estas esperanzas de una u otra manera. De hecho nosotros lo reconocimos porque comenzamos también con esa idea. Pensábamos poder definir la calidad educativa, pensábamos poner instrumentos muy sencillos y que esto pudiera ayudar, cosa que no es lo que ha ocurrido en realidad. Entonces sí hay un discurso muy importante de retomarlo. En términos, este discurso no solo es académico, sino también político, que tiene que ver con qué está pasando en las escuelas en realidad. Y solamente como una cosa como muy importante, en el trabajo que hicimos dentro de la evaluación de PEC, fue interesante, número uno, que nos llamaran, no esperábamos que nos llamaran para la evaluación externa. La segunda es que pudimos conversar con los que tomaban decisiones sobre esos aspectos que comentó Bob. Habíamos visto que las evaluaciones por sí solas no ayudan, o sea, una evaluación es una foto, pero no un diagnóstico ni me ayuda a tener herramientas para la mejora. Entonces nosotros tenemos que poner, bueno, ya lo habíamos vivido, ¿cómo podemos utilizar las evaluaciones para la mejora del propio programa? Y lo más interesante es que aceptaron este proceso de acompañamiento que no estaba en su propio proceso como ellos lo querían. Ellos querían una foto. Nosotros no dijimos, no podemos tomarte la foto, necesitamos el video y la discusión. Y se armaron grupos muy complejos porque estaba la UPN, estaba el programa, a nivel de estado estaba equipos de preescolar y del propio programas de escuelas de calidad. Es un proceso más costoso, pero pudimos poder tener una línea base. Y en donde había una discusión política. Nosotros al evaluar el concepto de calidad que manejaba el programa Escuelas de Calidad, lo pusimos en el informe, su concepto de calidad es limitado. Calidad educativa es igual a gestión escolar. Y a partir de la gestión escolar, pues bueno, tú desprendes muchos elementos, pero solo es gestión escolar. Entonces lo que va a mejorar desde nuestro punto de vista es solo la gestión escolar. Llámale como quieras, pero es gestión escolar. Hubo como ciertos acercamientos, pero no se cambió. Pero una cosa que sí fue muy clara cuando iniciamos la línea base, el primer cosa que nos observamos es que el programa Escuelas Calidad generaba inequidad. ¿Por qué? Porque era un programa voluntario. Y generalmente encontramos que las escuelas que por decisión propia tienen otras condiciones que otras escuelas que necesitan ayuda no entraban al programa. Y entonces imagínense al programa de mejoramiento de calidad enfocada en los sectores más desprotegidos que generaba propia inequidad, se pusieron los pelos de punta. Pudimos negociar de que cambiaran las reglas de operación, porque eran las reglas las que estaban generando la inequidad. Y segundo, que nos permitieran a los equipos de acompañamiento a focalizar el trabajo a las escuelas que más lo necesitaban. Eso se pudo discutir, no fue sencillo, es un asunto político y que también nos prueba que hay, en las propias instituciones también hay posturas distintas. Si nos hubiéramos encontrado a una persona con una posición muy radical, moderna, no nos hubiera permitido hacer eso. Entonces también esas son las diferencias que tenemos que ir encontrando en la posición como evaluación. Y la evaluación en sí misma también enfrenta situaciones políticas. Y bueno, yo creo que como Bob lo dice, necesitamos como ir construyendo un contexto de discusión y diálogo para poderlo transformar. Ahora, una de las cosas que sí es cierta en nuestro trabajo es que si seguimos esas metodologías, no es sencillo ni económico. Requiere una inversión de estar escuchando y dialogando y construyendo juntos que nos va a llevar más tiempo. Esa decisión creo que tendría que ser ya a nivel de sociedad del tipo de educación que estamos aspirando. Un pie de página, Lucía.
y por favor no quiero que nos descalifiques por eso. El financiamiento de nuestra parte en el proyecto en Michoacán y en Yucatán viene ahora de una fundación de Japón que dona sus fondos a BID. Entonces, al fin de cuentas, nuestro financiamiento es por BID. Y una de las cosas que lamento es que en Michoacán hemos tenido una lectura muy fuerte exactamente en relación a la CENTE, que no está a favor de este proyecto totalmente por razones políticas, y entonces está dejando un sabor bastante mal en la boca. Bueno, hasta ahí voy. Bien, damos la palabra a Clara. Espérame. Ya, Clara. ¿Ya? Ok, gracias, muchas gracias. Como siempre es un gran aprendizaje escuchar a Robert Myers, y me entusiasma mucho conocer, claro, de manera muy general, yo creo, esta metodología que han seguido para trabajar con los preescolares. Y me entusiasma porque creo que hay un trabajo muy importante también que puede dar lugar, estas reflexiones, a la diversidad por motivos de discapacidad. Veo que generalmente cuando se habla de diversidad se hace mucho énfasis en lo intercultural. Yo en el estado de Oaxaca, bueno, digamos que tenemos una vasta experiencia en ese sentido. Sin embargo, veo que nos es muy difícil incursionar en el ámbito de la diversidad por cuestiones de discapacidad, y yo quisiera preguntar si en estas dimensiones de escuela justa, de escuela feliz, que se pudieron concretar en estos estados, en las reflexiones para definir sus indicadores, se hizo manifiesto algo que tuviera que ver con aquellos niños que siguen procesos diferentes para aprender y que también aspiran o quieren ser felices en la escuela. Sí, específicamente, gracias. Tal como lo dices tú, está perfectamente. En el caso de Michoacán, está en el mundo justo. Toda la parte de discapacidad o de diferencias tiene que ver con esa idea. Y salió como muy claro en esos procesos, ¿no? Y en Yucatán también aparece como en la dimensión de este mundo con justicia. Y es interesante cómo lo plantearon en ese término de la idea de cómo podemos trabajar esta otra diversidad que no es cultural, sino una diversidad que está dentro de cada uno de nosotros como seres humanos. Y ahí lo plantearon. Si hay indicadores, los resultados no son muy positivos. Una de las reflexiones muy fuertes que tenemos es que nuestro sistema, seguimos trabajando con el niño ideal, el niño que tiene los dos ojos, que camina y que aparte aprende tan solo estar sentado y escuchando, ¿no? Entonces tenemos como esa imagen, ¿no?, de los niños que aprenden de maneras muy diversas, ¿no? Entonces sí están esos indicadores, y más en ese concepto de la búsqueda de la felicidad y búsqueda de un mundo más justo en esos términos, ¿no?, aunque los resultados no son tan positivos. Otro comentario, Clara, gracias por tu pregunta. Antes de meternos en el proyecto con educación indígena y en la escala que creamos al principio, había como 4 indicadores sobre relacionado a discapacidad. Incluso fue una sección más o menos aparte. Lo que encontramos en el primer estudio de investigación es que
no estaban los niños con discapacidad en los centros, entonces no fue reconocido que era difícil en observación de 2-3 días, menos si en lo más casos difíciles o extremos. De aplicar los indicadores, porque era no observado. Entonces, al fin de cuentas, y además, yo creo que los indicadores no eran muy buenos en el sentido de que, bueno, un punto fue que es un problema de inclusión social, que si entiendo esto es tu tema y vas a trabajar sobre esto. Entonces, confirmamos esto en base de la investigación desde hace como 10 años, 12 años. Pero el segundo es que yo creo que los indicadores mismos no eran muy buenos. Por ejemplo, había un indicador que si la escuela tenía las rampas y pero eso es para un partecito y no es lo más importante de niños con necesidades especiales. Entonces tampoco fue muy buen indicador, que retiramos esto. No hemos resuelto o no está resuelto, a pesar de que hay un indicador que te leo en el caso de Yucatán, que ellos pensaron que sí, el indicador es: el centro cuenta con adecuaciones que facilitan el acceso y libre desplazamiento de niños y niñas con discapacidad física. Eso es. Entonces, la verdad no es tanto. Y tienen otro: en el centro se utilizan procesos de detección, canalización y seguimiento de casos de niños y niñas con necesidades educativas especiales. Esto sí va un poquito más cerca, pero si no están en las escuelas, entonces, bueno. Lucía, adelante. Yo solamente quería decir lo que dije ahí, que comprendo perfectamente la aportación de ustedes en estas circunstancias, y que me parece extremadamente valioso su trabajo, y que creo que ciertamente es un proceso que puede ir lentamente hasta que escuchen, por decirlo así. No era mi intención hacer nada más que decir eso. Bueno, muchísimas gracias por las respuestas. Sí, gracias. Graciela. Me voy a ir a algo muy específico. No, hubieron 2 puntos de sus resultados, ¿no? Que son así, entre comillas, no contradictorios, pero que sí son como fuertes, ¿no? Que ustedes mismos lo presentaron así. Y uno es el de, y quería como entender un poquito más eso, porque son resultados que ameritan como seguramente una interpretación, ¿no? Entonces, conocer un poquito si tienen alguna interpretación cuando sueltan esto, cuando hay resultados de estos que suenan raros, pues amerita. Entonces, uno es que el de formación, uno es que la cantidad, el de formación, voy a empezar por el de formación docente, no encontraron diferencias, las diferencias de los niños no estaban relacionadas con la formación docente. Uno es entender cómo entendieron o definieron formación docente, ¿no? Porque bueno, lo digo porque me hizo pensar también estas preguntas acerca de lo político, porque me da pánico, ¿no? Un político ve ese resultado y pues no hay que formar docentes, pues, ¿no? Pareciera ser que no tiene nada que ver. Entonces, ¿qué interpretación le dieron a esto? Y por otra parte, ¿qué definición de formación? Porque a mí sí algo que me impacta de mi recorrido por las escuelas
y por el subsistema donde ando mucho tiempo ahí, es la cantidad de cursos a los que van los maestros, que es realmente impresionante, y sinceramente esos cursos a veces son realmente como, a mí me parecen algo esquizofrénico, ¿no? Entonces, no sé, formación docente si es por el nivel de grado, no sé, ¿cómo lo definieron? En el término de las primeras versiones que estuvimos trabajando, que son esos resultados que menciona Bob, el enfoque fue un poquito más tradicional en términos de qué grado tenía, en qué nivel, si era preescolar, primaria o venía de otro lado, si era titulado o no era titulado, cuántos años de experiencia tenía enseñando en preescolar, si venía de primaria, etcétera, cuántos cursos toma al año, de qué cursos de capacitación tienen. Nosotros lo que encontramos al principio, estamos hablando de 2002, 2003, había una tendencia de que había mucha habilitación por parte de las educadoras, sobre todo en zonas rurales e indígenas, no sé, que eran personas que o no habían terminado el bachillerato, o que habían salido de normales hace muchos años, o que venían de primaria. El caso que encontramos es que no era el caso. La mayoría ya tenía su licenciatura terminada. Algunos a través de UPN, no de la normal, sino se titularon como maestra de primaria, pero después tomaron los cursos de la UPN y obtuvieron la licenciatura. Y también encontramos que la mayoría tenía más de 5 años de experiencia trabajando en preescolar, y también encontramos que todos los años asisten a los cursos de carrera magisterial, y muchos tienen que ver con planeación y gestión y proceso educativo. Entonces, si uno revisaba esos datos, pues en realidad teníamos, así en general, maestras tituladas, maestras con al menos 5 años de experiencia trabajando en preescolar, y todas tomando en el último año 3 o 4 cursos relacionados con proceso educativo. Entonces, si uno lo lee así, pues está funcionando estupendamente nuestro sistema. Pero cuando tú comparas sus credenciales típicas que tenemos para evaluarla, y cuando veíamos el proceso en términos de cómo está relacionándose con los niños, qué estrategias de aprendizaje están generándose en el salón de clase, pues no veías la diferencia en ningún contexto, ni urbano, ni indígena, no había una cosa que dijeras, es que este es el tema fundamental. Una de las conclusiones que vimos y preguntamos, porque también muchos de los indicadores que son observados, tiene que haber una conversación con la propia docente de lo que estás observando y por qué lo estás observando y que estás entendiendo de lo que estás observando. Le preguntábamos cómo funcionaban los cursos de capacitación, y entonces nos decían en primer lugar, muchos cursos para los programas de reforma curricular o programas como PEC eran en cascada, y no todas las educadoras tomaban todos los cursos. La maestra de primero tomaba el curso introductorio y lo reproducía en el salón de clase, la maestra de segundo iba al segundo seminario y reproducía el tercero, la directora iba al de evaluación porque era como más interesante, y entonces encontrábamos que todo el sistema de capacitación era fragmentado. Y cuando le preguntabas, y bueno, ¿en qué te dejó a ti? Pues realmente era muy poco su comprensión de los programas que tenían. Nosotros pensamos que es un problema no tanto de la formación como se tiene necesariamente en normales, sino que el proceso de capacitación y formación tiene muchas limitaciones. Y ese fue como lo que nosotros notamos. Era una cosa como muy importante, y sí era, cuando tú preguntabas, ¿tienes el programa de lectura? Sí, claro que sí, aquí está mi rincón. ¿Qué significa el programa de lectura? Unas respuestas muy, muy fragmentadas. Y no veíamos que usaran el programa como tal. Y preguntamos por PEC, y preguntamos por el programa de reforma curricular, etcétera. Y bueno, estos resultados en la última evaluación que hizo el INE son semejantes a las mismas conclusiones a las que llegamos nosotros ahí por 2008-2007. El proceso de capacitación tiene que estar reformulado.